Dios, la piedra se desmorona y el calicanto falsea, así dice una canción. El tema para tratar en los siguientes minutos es el siguiente. Incierto el futuro de la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo. Punto Noticias. El futuro de la reforma tributaria del gobierno no está sentenciado del todo. Como parte de sus facultades, la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de modificar o derogar una ley una vez que entra en vigencia. El artículo 140 de la Constitución, en el que se norma el tratamiento de las leyes enviadas con carácter económico urgente, establece que el legislativo podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla. La posibilidad ya se ha puesto sobre la mesa. El asambleísta Fausto Jarrín de UNES, mediante un pronunciamiento sobre la actuación de su bancada el viernes pasado, señaló: si el gobierno llega a promulgar el proyecto por el Ministerio de la Ley, la Asamblea Nacional tiene la facultad de derogarlo. El viernes pasado la Asamblea Nacional no logró aprobar ni negar la reforma tributaria. La moción del informe de mayoría fue negada. Eso dio paso a que se tratase el informe de minoría. Tampoco tuvo los votos. La moción del asambleísta Mireya Pazmiño de negar y archivar el proyecto no reunió las voluntades necesarias. En la última votación, UNES se abstuvo. Al final, la falta de un pronunciamiento del legislativo allanó el camino para que pasara por el Ministerio de la Ley. Jarrín dijo que una vez que eso se presente, volveremos a ver quiénes apoyan al gobierno y quiénes nos oponemos. Por su parte, la izquierda democrática también anunció tras la votación del viernes que planteará la derogatoria. En un comunicado señaló también que demandará su inconstitucionalidad. El gobierno prevé hoy, lunes 29 de noviembre, empezar el trámite para que la norma entre por decreto ley. En Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 6 minutos. Hoy lunes 29 de noviembre. Bueno, la sesión del pasado viernes en la Asamblea ha generado una discusión que nos ha tenido entre la noche del viernes, el sábado y el domingo, leyendo, escuchando, viendo opiniones de las más variadas con respecto de lo que ha sucedido en esa sesión, en donde la Asamblea tenía que aprobar, negar o modificar la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional y el presidente Lasso. Uso esos tres verbos porque son los que están y constan en el artículo 140 de la Constitución. Y ahí parte de la discusión, porque en esta sesión se votan 4 mociones, ¿no? Hubo 4 votaciones que cada una planteaba algo distinto. Entonces, la primera moción fue la presentada por el legislador Francisco Jiménez del movimiento Creo, legislador por la provincia del Guayas, que él proponía el aprobar el proyecto íntegro enviado por el gobierno. Es decir, que se apruebe el texto tal y como llegó desde el Ejecutivo a la Asamblea, que no se consideren y no se tomen en cuenta las modificaciones, los cambios, las mejoras o los arreglos o las correcciones o etcétera, etcétera, que hubiese efectuado la Comisión de Desarrollo Económico y el Pleno durante el primer debate. Esa moción fue rechazada con 88 votos, no contó con el apoyo necesario. Después vino una segunda moción que era la negación del informe de mayoría, que además fue aprobado con 6 votos en la Comisión de Desarrollo Económico, con aplausos, por cierto, durante la mañana o mediodía del pasado viernes, antes de que llegue al Pleno. Y ahí ustedes también van a tener que valorar y van a tener que revisar quiénes fueron los que aplaudieron la aprobación de ese informe en la comisión. Y ese informe fue negado con 90 votos. Es decir, casi alcanza la mayoría calificada, ¿no? Que son 92 votos, que es el número mágico que se necesita para censurar o para destituir a un ministro de Estado, por ejemplo. Después, el asambleísta de la bancada de UNES,
Carlos Víctor Zambrano presentó una moción para que sea considerado por el Pleno de la Asamblea la aprobación de un informe de minoría. Y este informe de minoría no contó, sorprendentemente, con el apoyo de bancadas como Pachacuti o la Izquierda Democrática, que, digamos, después fueron parte de quienes empezaron a generar toda una ola de críticas en contra de la postura de la bancada de UNES, que en la última votación decide simplemente no votar, lo cual es considerado como una abstención. Y es esa cuarta votación que, a criterio de algunas personas, incluidos legisladores también de la bancada UNES, ya era innecesaria, porque la ley había sido negada 2 veces, argumentan ellos. La asambleísta Mireya Pazmiño, del movimiento Pachacutic, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, plantea el archivo de este proyecto de ley, de la reforma tributaria planteada por el gobierno. Y es ahí cuando la bancada de UNES decide abstenerse o no votar. Y a partir de ahí también han sido blanco y objeto de críticas, no solo de sectores que son contradictores y que son críticos de lo que es la Revolución Ciudadana, de lo que representa la bancada de UNES o el correísmo, sino también han sido objeto de críticas por parte de la militancia. ¿Y por qué? Porque la militancia les estaba exigiendo una explicación y una respuesta a su actitud y al comportamiento que tuvieron durante la sesión en la última votación por no haber apoyado el archivo de este proyecto de ley. Como suele suceder muchas veces, uno, y hablo también desde la experiencia, desde lo que ha pasado con uno cuando está con la cabeza caliente, en redes sobre todo, que además es el terreno más propicio para empezar a desfogar y desahogarse, creo que hubo un primer momento en donde no se supo procesar bien lo que estaba pasando por parte de muchos actores. Probablemente también, y sí, parta de ahí este error de los principales involucrados. Porque si la salida era la abstención o el simplemente no votar, esa estrategia política tenía que haber venido acompañada también de una estrategia política comunicacional, para que no ocurra lo que pasó precisamente el viernes, inmediatamente después de lo sucedido en la votación, que empezaron a enfrentarse entre ellos, cuando lo que se requería era una explicación que tenía que ser política y que de alguna forma también tenía que llevar consigo argumentos técnicos, porque la aplicación tanto de la Constitución como de la ley orgánica de la función legislativa implica eso, conocer de técnica parlamentaria. Pero no se lo hizo, y lo que empezaron fue a generar, insisto una vez más, de lado y lado, una serie de acusaciones, de señalamientos, de caer en esa suerte como de amenaza o advertencia, de más o menos como cuando George Bush decidió declararles la guerra a los terroristas después de los atentados del 11S de 2001, ¿no? Eso de que si no eres mi amigo, entonces eres mi enemigo, de que nuevamente hay deslealtades y cosas por el estilo, cosas que, créanme, en este momento a la mayoría de ecuatorianos y al país probablemente es de las que menos les importa. Y ahí yo el otro día hacía un comentario en esta línea, y que también tengo entendido les molestó, les disgustó a los señores de UNES. Bueno, yo no estoy aquí para darles gusto a ellos ni a nadie. Doy mi opinión como periodista, analizando lo que pasa en la coyuntura, pero decía que hace mucho tiempo, y no me lo estoy inventando yo, ustedes revisen
una cantidad de textos, de libros, de autores que hoy hablan de que hay una crisis política a nivel global. ¿No? Esto no pasa solo en Ecuador, pasa en todo el mundo, en donde la mayoría de ciudadanos no se sienten representados por las élites, no se sienten representados por la clase política dominante, precisamente porque ven desconexión de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en los hogares, de lo que pasa en el día a día, en la cotidianidad de los ciudadanos, con respecto de las actuaciones que tienen precisamente las organizaciones políticas en los espacios de decisión, y uno de estos es la Asamblea. Por eso creo que si iban a tomar esa decisión el viernes anterior, creo que tenían que haber pensado muchísimo mejor la respuesta, y no salir, como lo hicieron, a pelearse y a enfrentarse con la militancia, con quienes además confiaron su voto en las redes sociales. ¿Eso es bueno y es malo? Sí. Es bueno, es buenísimo. ¿Saben por qué? Porque a UNES y a la Revolución Ciudadana, despectivamente durante todos estos 14 o 15 años, la oposición, la prensa, los críticos, les han llamado borregos. Despectivamente, como un insulto. Les han calificado de borregos alzamanos. Pero uno se da la vuelta y mira, por ejemplo, procesos como el del viernes anterior y otros más, y otros tantos más, y uno se da cuenta de que tan borregos no son, o de que podría ser que los borregos incluso sean otros, ¿no? Espero que lo tomen bien además de esto. Porque uno se da cuenta de que es una organización política absolutamente diversa. Uno se da cuenta de que es una organización política en la cual se puede disentir. Y durante este fin de semana, dentro de la Revolución Ciudadana, de quienes se consideran parte, militantes de la Revolución Ciudadana, hemos visto posturas de disenso con respecto de la votación y de la postura también de la bancada de UNES. Y eso hay que reconocerles, porque demuestra además que son una organización política democrática, plural, en donde piensan la política y donde definitivamente hay personas que piensan diferente a otras. Y en medio de esa diversidad y en medio de esas discrepancias han estado ahí juntos ya 15 años, con procesos de persecución en contra, con personas que han ido a parar a la cárcel, que hoy llevan grilletes, con personas exiliadas, con personas como Jorge Glass que están todavía en la cárcel, atravesando además una situación humana compleja. Entonces creo que también hay que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no es cierto? Gente que se quedó acá y que dio la cara durante todo este tiempo, y que ha dado la cara ante la militancia y también ante la dirigencia. El problema que yo encuentro, puertas adentro, es que esa dirigencia no puede darle la espalda a la gente, porque quienes votaron por ustedes, señores de UNES, van a estar siempre pendientes y vigilantes de lo que ustedes hagan, de lo que ustedes digan, de lo que ustedes callen. Y es a ellos a quien tienen que dar explicaciones. Las han dado durante todo este fin de semana. Vamos a ver si es que coincidimos o no coincidimos, porque además, como ocurre en muchos casos en este país, cuando se trata de interpretar libritos como este, la Constitución, o cuando se trata de interpretar leyes como por ejemplo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acá tenemos de que si hay 2 abogados, hay 3 opiniones, y de que si hay un diputado de izquierda y uno de derecha, hay 3 opiniones. No se ponen de acuerdo, ¿no? Porque a ratos también nuestra legislación termina siendo un poco ambigua y nos ponemos además extremadamente puristas en la necesidad de que la ley diga, pero expresamente, lo que debería definir el camino para no equivocarnos en nada. Entonces han usado como argumento para justificar
la votación del pasado viernes el artículo 140 de la Constitución, en donde ninguno de los verbos dice archivar. La presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la presidenta o presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto, no habla de archivarlo, el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. De lo que yo tengo entendido, todavía el Ejecutivo no ha remitido este documento para que sea publicado como decreto ley al registro oficial. Yo me imagino que también el gobierno estará haciendo las consultas como para saber si es que en realidad en este momento puede ser o no que pase por el famoso Ministerio de la Ley. Y ahí yo tengo también mi criterio, ¿no? Con respecto de si esto es una victoria del gobierno de Lasso, si es que pasa, si es que se le ocurre irse contra todo y aprobar esto y publicarlo y que ya conste como decreto una vez que lo publique el registro oficial. ¿Es una derrota política del gobierno de Lasso? Sí, claro que es una derrota política, porque hoy un proyecto que además era su proyecto bandera, para lograr la reactivación económica, el desarrollo económico del país, etcétera, 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 no ha contado con el apoyo de las bancadas. Es decir, el gobierno tiene todavía que lidiar con una enorme debilidad política. Tiene una enorme debilidad política el gobierno de Lasso. Un gobierno que llegó a la Asamblea con una bancada de apenas 12 legisladores, que tiene que pactar, que tiene que acordar, que tiene que sentarse a negociar con los demás partidos políticos. Sí, tiene que hacerlo. Pero yo sí lo entiendo esto como una derrota del gobierno de Lasso, porque su proyecto económico urgente que era la bandera de este régimen, no contó con el apoyo de las bancadas. Eso se traduce en que no contó con el apoyo de la mayoría del país. Y que nuevamente estamos enfrentándonos al incumplimiento de lo que ofreció el candidato Lasso durante la campaña. Porque si ustedes revisan conmigo un tweet publicado durante la época de campaña, que la Meli y el equipo de producción nos va a ayudar en este momento a postear, se van a encontrar con que Lasso ofrecía en enero de este año al Ecuador eliminar impuestos para aliviar el bolsillo de los ecuatorianos. Alivio el bolsillo de los ecuatorianos. No subiremos impuestos y reduciremos aquellos que afectan el costo en artículos de primera necesidad. Bueno, lo que ha sucedido este fin de semana es absolutamente todo lo contrario. Si es que pasa esto, si es que se publica esto, resulta que sí, que van a poner más impuestos y que además esa carga tributaria no la van a pagar, y esas cuentas no la va a pagar las grandes fortunas, sino que la vamos a pagar la gran cantidad de ecuatorianos que somos parte de esa clase media que además durante todos estos últimos años en el país, desde el 2018 hasta la fecha, ha sido la que ha cargado con toda la crisis. Lo que sucedió en octubre del 19, lo que sucedió durante todo el 2020 por la pandemia, el encierro y demás. Entonces nuevamente estamos enfrentándonos a un serio incumplimiento de los ofrecimientos de campaña. Pero para que vean que no solo en UNES hay, digamos, esa duda de si finalmente fue o no fue aprobado, fue o no fue archivado, se va o no a publicar esto como un decreto ley, para que vean que no solo ahí están las dudas y la incertidumbre. Escuchemos lo que dice Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, que tampoco tenía idea qué fue lo que pasó el viernes. Escuchémosle a la legisladora de la bancada oficialista. Bueno, en estos momentos
momento se votaron todas las mociones que estaban en la asamblea presentadas, ¿no? Una de ellas fue el informe de mayoría, otra de ellas fue el informe de minoría y otra de ellas fue el archivo. En este caso no se aprobó el archivo, no se aprobó el de mayoría y el de minoría, digamos, tuvo una negativa. Ahora hay una disquisición jurídica en la Ley Orgánica de la Función Legislativa de qué es lo que ocurre en estos momentos, ¿no? O sea, no se sabe todavía qué pasa. En estos momentos no tenemos una definición concreta. ¿O entra por el Ministerio de la Ley? No tenemos en estos momentos una definición concreta. Pero podría darse ese escenario que entre por el Ministerio de la Ley. Yo no lo veo como un escenario posible, porque al final la Asamblea se pronunció, ¿no? La señora Cordero no tiene idea de qué es lo que pasó. O sea, probablemente ella también estuvo como muchos ecuatorianos el pasado viernes. Pero ella no confirma que la ley pasa por como decreto ley. Y es asambleísta de Creo. Ahora escuchemos lo que dice César Ron, ex social cristiano, hoy asambleísta independiente. A ver, aquí les va a explicar si pasó o no pasó por el Ministerio de la Ley. El asambleísta César Ron, que es parte de la comisión. No da lugar. A ver. Porque primero la ley, el informe de mayoría no tuvo los votos, por lo tanto la ley fue negada. Luego una moción del asambleísta Torres para negar el informe, fue negado. El momento que el informe es negado y no tuvo los votos la ley, hay un archivo tácito de la ley. A pesar de que no haya tenido en el informe, en la votación de archivo, los votos para archivar y explícitamente. Por lo tanto, la ley ha sido negada, no hubo los votos para su aprobación, no hay ley, no hay reforma tributaria. Entonces la ley ha sido... La ley ha sido negada. La ley ha sido negada, señores, aunque no haya contado con los votos para el archivo. La ley ha sido negada. Lo insiste César Ron, quien además de alguna forma también dice que, aunque haya personas que no les gusta este concepto y esta figura de que hay un archivo tácito, pero vamos al hecho concreto político. Ya, digamos que dice negar, no es archivar. Hay otras personas que son, digamos, un poco más radicales, ¿no? En la lectura y en la interpretación de la ley. Si la ley no dice archivar, pues no dice archivar, dice negar. Eso es lo que consideran algunos abogados, respetables por supuesto, que además tienen mucho conocimiento de técnica parlamentaria. Le leía yo, por ejemplo, en Twitter a la doctora Livia Rivas, que ella consideraba eso. La ley dice negar, no archivar, eso dice ella. Acá César Ron creo que nos plantea una discusión política muy interesante. Pero para terminar este debate, porque voy a volver a lo mismo que les dije antes, les propongo escucharle a Paola Cabezas, la coordinadora de la bancada de UNES, que en las últimas horas también ha subido un video en sus redes sociales para darle una explicación a sus electores y a sus militantes. Escuchémosle a Paola Cabezas. La Constitución del Ecuador en el artículo 140 dice que los proyectos se aprueban, modifican o niegan. Y eso fue lo que ocurrió. La ley fue negada. El archivo es consecuencia de esta negación. Se niega el informe y se niega la ley. ¿Por qué? Porque es requisito del informe incorporar el texto de la ley. Eso está en el reglamento de comisiones, artículo 30, numeral 14. No se puede entender que la ley de Lazo es una, la de la comisión es otra o la de la minoría es otra. Es la misma ley, solo que en el proceso se va modificando, al final se aprueba o se niega con o sin cambios. Entonces, si la Asamblea se pronunció, como efectivamente lo hizo, no se puede aplicar el Ministerio de la Ley, porque la figura es para cuando no hay pronunciamiento en el plazo señalado. Entonces, hay un pronunciamiento. Se negó la moción de Francisco Jiménez, la del informe de mayoría. Pasó la moción de Esteban Torres, que textualmente niega el informe y da paso al de minoría, que también fue negado. La Constitución es clara, ecuatorianos. ¿Dónde está el concepto de archivar? Esto no existe en el artículo 140. Imaginen lo absurdo que sería hacer varias votaciones para lo mismo. Si pasan esta norma por el Ministerio de la Ley, se debería pedir la inconstitucionalidad o su inmediata derogatoria. Además, toda normativa que pasa por el Ministerio de la Ley puede ser derogada en cualquier momento con trámite ordinario.
nuevamente a lo que acaba de señalar la señora Paula Cabezas y lo que decía César Ron también. La Constitución y la ley hablan de aprobar, modificar o negar. Quienes han recurrido a la historia más reciente, lo que sucedió con un proyecto tributario en noviembre del 2019, créanme, eso es anécdota. Eso no es jurisprudencia. Quienes dicen, hay un precedente, sí, pero eso no está escrito en la ley, pues. O sea, ese día decidieron proponer el archivo y votaron por el archivo, y está bien. Es una anécdota, pero no es un precedente. No está en la Constitución, no está, pero bueno. Otra cosa también para la anécdota. Quien le hacía las preguntas a César Ron, este dato es interesante porque me lo recuerda el Andrés Reliche, y sí, ayer cuando le escuchaba, sabía quién era. Quien le hace las preguntas no es ninguna reportera, sino es Natalie Viteri, asambleísta del Partido Social Cristiano, hermana de la alcaldesa de Guayaquil, por cierto. Y ahora vuelvo nuevamente a lo que les decía hace un momento. Es una derrota política para Guillermo Lasso, porque su proyecto de ley fue negado por el Parlamento. Era su proyecto estrella. Y una cosa adicional, porque esto no es de acá de empezar a echarles la culpa a los ciudadanos, pero una cosa hay que tomar en cuenta. Quien ganó las elecciones el 11 de abril fue Guillermo Lasso. Y finalmente si es que pasa por el Ministerio de la Ley, como aparentemente dicen algunos que va a pasar, es el proyecto del candidato ganador. Y es por lo que votaron el 11 de abril la mayoría de ecuatorianos, del 52-53%. También me resulta contradictorio que hoy personajes como Yacu Pérez, el mismo Leonidas Diza, que va a estar ya mismo con nosotros y le vamos a preguntar sobre eso, aunque es, digamos, ahondar en la misma discusión estéril a ratos. Pablo Dávalos, la gente de la izquierda democrática y Pachacutic. Pachacutic, que decidieron el nulo ideológico en las elecciones de abril, y la izquierda democrática junto a Pachacutic, que formaron mayoría y que se repartieron la asamblea en mayo pasado, vengan hoy a señalar a la gente de UNES y del correísmo como traidores a la patria y como parte de un supuesto acuerdo con el gobierno y con el presidente Lasso. Eso también es parte de la anécdota, porque hasta donde yo recuerde, quienes fueron y asistieron al Palacio de Carondelet a sentarse a dialogar con el presidente sobre la reforma tributaria fueron precisamente estas dos organizaciones políticas, IDE y Pachacutic. Y en estos mismos micrófonos y en estas mismas cámaras pasaron legisladores de ambas bancadas diciendo que habían cosas que había que cambiar, por aquí, por allá, con una posición también bastante ambigua. Así que eso también resulta anecdótico, como también resulta anecdótico que un montón de gente que siempre fue crítica de UNES y de la Revolución Ciudadana y del correísmo, por haber sido oposición a Lasso, hoy les den palo porque han decidido abstenerse. Eso también es parte de las anécdotas de lo que ha sucedido durante este fin de semana. Pero esa es la política en este país, ¿no? Es casi ni sentarse a reflexionar o a pensar sobre lo que yo hice antes, sino sobre lo que están haciendo mis adversarios ahora, adversarios que además ni siquiera es que son adversarios, sino que son enemigos a los que hay que aniquilar, porque así han entendido la política quienes han gobernado durante los últimos 4 años y medio. En fin, vamos a seguir hablando sobre esto durante toda la jornada y también durante toda la semana.